Bienvenidos una vez más a Psiquis. Mi nombre es Glenis Reyes, consejera en adicciones. Hoy tenemos un tema muy especial que es el trastorno antisocial de la personalidad. Para ello tenemos con nosotros a Josepher Opperman. Él es psicólogo clínico, trabaja en neurociencias en el doctor Guerrero Heredia. Bienvenido. Hola. estás? Muchas gracias, Glenny. Mucho tiempo conociéndonos. Sí, así es. Y compartiendo la carrera. Estudiamos juntos, señores. Glenny y yo tenemos historia. ¿Cuántos años? No, eso no va. Eso no va. Pero qué bueno tenerte por aquí, de verdad que sí. Gracias a ti por invitarme. Me habías contactado hacía un tiempito que quería, y para mí es un privilegio. Además de que vamos a tocar uno de los temas favoritos míos, y no del aspecto negativo. Porque el trastorno antisocial de la personalidad, bueno, esta personalidad que yo la voy a explicar en breve, tiene cosas negativas, es por lo interesante y lo profundo del mismo trastorno. Lo que abarca, lo que implica todo eso. Qué bien. Entonces cuéntame, yo sé qué tú haces allá en tu trabajo. ¿Tú trabajas con personas mayores, con parejas? ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, yo hice una maestría en clínica. La clínica, como tú lo sabes, abarca mucho de la psicología, y a mí me encanta mucho la psicopatología, o sea, las enfermedades mentales, los trastornos de personalidad, la misma depresión, pero desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque yo me forjé con un psiquiatra, que es el doctor Héctor Guerrero Heredia, que le debo la vida prácticamente, y es una persona que es muy clínica. O sea, nosotros trabajamos con ingresos, que de paso le voy a dar un poquito de payola a la unidad de nosotros, que se llama Urgencia Psiquiátrica, que es la única unidad en República Dominicana que trabaja con ingresos de la forma que nosotros lo hacemos, integral. También me he ido cogiendo durante el camino mucha experiencia con temas de pareja, muchos adolescentes. Los adolescentes es interesante y da un poquito de risa, porque los adolescentes, yo he hecho esa empatía con ellos porque yo aparento mucho menos de la edad que tengo. En el fondo tú eres un adolescente. Eso es cierto. Ese niño vive en mí, el niño interno vive prendido. Aparte de eso, también trabajo, que es lo que menos trabajo que hay, que tú eres fuerte, es el tema de adicciones. ¿Por qué? Porque cuando llega un adicto donde mí, no es que yo no lo veo, no puedo trabajar con él. Yo trato de referirlo, pero sí trabajo la personalidad. Okay. Trabajo el problema de personalidad de base que tiene. Y casi adicto. Siempre viene el adicto dual. Con dual. Sí, con una comorbilidad. También trabajo mucho, que es interesante, porque me gustan mucho los deportes, el área de la psicología deportiva. Es un pequeño aparte que tengo. Tengo un grupo de peloteros. Como en este país el deporte matriz o base es el béisbol, pues es más fácil encontrarte con peloteros que fueron, ahora mismo fueron, no contratados, es la palabra contratado, fueron filmados, es la palabra. Y esos jóvenes que están en estos lugares, sí, en diferentes, claro, exacto, que ya fueron, como lo filmaron, hay un contrato. Entonces, ¿qué pasa? Conductualmente, muchos de ellos tienen, bueno, ahí han aparecido casos de trastorno antisocial de la personalidad, que lo vamos a ver ahorita. Estos jóvenes que tienen problemas conductuales, entonces nos los envían a nosotros, porque casi siempre es conductual. Estos lugares de béisbol, aquí hay academias de béisbol, pero hablo a profesionales, no voy a decir nombres, porque ustedes la conocen todas. Tienen un formato y tienen unos lineamientos en los cuales, desde que ellos ven una conducta medio desviada, ellos los envían de una vez, porque son americanos. Y en Estados Unidos la psicología, tú lo sabes, Glenny, eso tiene mucho peso, y le dan mucho valor y mucha importancia a los procesos psicológicos. Ok, yo te iba a preguntar, o sea, ya tú lo explicaste bien claro, pero me intriga un poco más todavía lo que es la psicología deportiva. O sea, ¿solamente trata de la conducta o qué otra cosa abarca eso? No, excelente pregunta. Mira, obviamente todo es pensamiento-conducta. Yo que vengo de la escuela de la terapia cognitivo-conductual, que es mi favorita, es la que más empleo, nosotros trabajamos con la mente para influir de alguna manera e impactar en el comportamiento. ¿Qué pasa con estos jóvenes? No solamente porque tengan una conducta o desafiante o agresiva o intolerante, no. También el bajo rendimiento. Casi siempre, por ejemplo, yo trabajé un caso muy interesante de un joven que se estaba ponchando mucho.
Entonces el equipo había visto un rendimiento muy alto de este muchacho y de repente tiene una caída. Cuando nos fuimos a dar cuenta que era lo que estaba pasando, había terminado una relación de pareja. Y eso impactó directamente al joven y no estaba dando el rendimiento porque su mente estaba afuera. Exacto. En la muchachita que lo había terminado con él y eso, porque estas academias de pelota son muy rigurosas. Es como una especie de academia militar hasta cierto punto. Entonces estos muchachitos que están en la etapa de la calle, de beber, sí, pero le quitan eso. Sí, claro. Entonces la muchachita parece que le había dicho, la jovencita le había dicho, mira, si tú no te veo, tengo 3 semanas que no te veo, si no te veo te voy a dejar, y lo dejó. Sí, porque la gente nada más ve la parte buena, se ganó tantos millones, firmaron por tanto, pero no ven lo que tiene que sacrificar esa persona a cambio de eso. En una edad tan temprana. Exactamente. Donde está la sociedad como está hoy en día. Que vale más la calle y yo poder empatizar con la gente y que van a decir que yo no salgo, que a mí me tienen controlado. Muchos de ellos han desertado por eso. Eso es otro tema que yo he trabajado también en el proceso de la psicología deportiva. Es bien interesante. Es bien interesante. Vamos a ver si hacemos un tema nada más de eso. Mira, vamos al tema de hoy, que es el trastorno antisocial. ¿Qué es el trastorno antisocial? Exacto. Primero, y cómo podemos nosotros determinar cuando una persona lo padece? Excelente. Vamos a empezar por la palabra trastorno y personalidad. Porque dentro de los trastornos de la personalidad hay una gama de trastornos de la personalidad. Claro que sí. Elegimos hoy que es mi favorito, como dije al principio, que es el trastorno antisocial de la personalidad. Cuando hablamos de un trastorno de la personalidad, no estamos hablando de aunque tiene que ver con la mente, no es una enfermedad per se orgánica, como sería la bipolaridad o pudiera ser la esquizofrenia. En los trastornos de la personalidad, las personas, vale la redundancia, o los jóvenes, porque uno lo viene adquiriendo desde la niñez hasta la adultez, tuvieron un impacto en su vida que de alguna manera, como percibieron el mundo y como digirieron su proceso desde la niñez hasta la adolescencia y después hasta la adultez, distorsionado, pudo haber provocado un tipo de trastorno de la personalidad. Y hay algo en el trastorno antisocial de la personalidad. Esto es una afección conductual donde la persona, el principal rasgo más dañino del trastorno es la falta de empatía. No sienten nada de empatía por nadie. No estamos hablando de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, no. Por nadie, hasta el jefe del trabajo, compañeros del colegio, la universidad. Este trastorno tiene vamos a decir, un gran amplio marco conductual donde hacen delincuencia. No necesariamente, porque eso lo voy a explicar ahorita, no necesariamente son los psicópatas. Existe el psicópata y el psicópata integrado, que lo voy a dejar ahora de plato fuerte. Estas personas caen presos, en el colegio le viven votando. Eso es lo que le dicen siempre. Este es un odioso, siempre vive aburrido, siempre vive con un carón, no le habla a nadie. Eso pudiera ser, pero te voy a decir algo. Sí, eso puede ser, depende de un tipo, que son los más marginados, en el sentido de que este tipo de personalidad son más asociales, son más resentidos, pero no, el antisocial es súper charming. El antisocial, ¿por qué? Porque una de las estrategias que ha adquirido durante ese proceso es la manipulación. Pero define charming porque está bonito. El charming es la persona encantadora, la persona pero sí, todo es a través de una manipulación porque quiere algo de ti. ¿En serio? Exacto. Entonces lo que buscan es llegar a algo para un fin propio. No porque... Okay. No porque no empatizan. No tienen empatía, no tienen culpa, no sienten culpa. Te voy a poner un ejemplo interesante de 2 amiguitos. Está el antisocial. Antes de decir esto, señores, en República Dominicana, voy a hablar de mi país, se confunde mucho este término. La gente lo lee como se escribe. Exactamente. La gente dice, trastorno antisocial de la personalidad es que no le gusta juntarse con gente. Exacto. Ese es un antisocial, ese no se junta con nadie. Ajá. Eso popularmente ha cogido un gran auge. La gente le dice trastorno antisocial de la personalidad. No. Casi siempre a la gente que es asocial le dicen así. El asocial, el que no quiere socializar. Pero ahí pueden venir otro trastorno como el esquizoide, que no le interesa, no es que no le gusta. No le gusta y no le interesa.
Pero en el trastorno antisocial de la personalidad es una persona que sí puede socializar. De hecho, llegan a puestos grandes gerenciales porque si se tienen que llevar cualquiera por el medio sin que esa persona se dé cuenta por la manipulación y por su falta de empatía. O sea, yo para llegar a un puesto, tú y yo somos compañeros, y digo, no, y la jefa es fulana de tal, yo voy donde esa jefa y le digo, no, Glenny, mira, Glenny es una persona que tiene malos sentimientos y es muy mal, pero ¿cómo va a ser? Yo he visto que Glenny, y yo logro impactar, pero no tengo empatía. Y yo subo yo. Wow. ¿Me entiendes? Si tú y yo somos competencia, yo voy a tratar de quitarte a la mala, sin tú darte cuenta, y siendo muy persuasivo y engañando a las personas. También dentro del trastorno antisocial de la personalidad queremos irnos a la infancia de esto porque se empieza a ver en la niñez. Son niños, y ustedes lo han visto, que le pueden dar una pata a un perro y no sienten nada. Como, ven acá, pero ¿por qué tú le diste? ¿Por qué tú le haces maldad a los gatos? No son como los psicópatas. Ahí viene, pero realmente el trastorno de base es el antisocial de la personalidad. Okay. ¿Por qué? Porque no solamente la empatía no es con las personas, la empatía no la tienen ni con nada. Solamente ellos son muy egoístas. Pueden tener un hermanito y darle mucho golpe, molestarlo mucho, y la mamá o el papá, pero esos son los niños que por lo regular experimentan con el algaito, porque yo conozco muchos niños que matan al algaito, pero eso lo de menos. Pollito, le tiran piedra, lo abren, o sea, porque no nos confundamos, porque puede una mamá tener un hijo que está yendo a un laboratorio, por ejemplo, dentro del colegio, y dice, pero mi hijo está lo pusieron a abrir un animal. No es eso. De hecho, ellos lo hacen solos. Exactamente. No es en un colegio. Claro, si le toca en el colegio se dan vida. Pero normalmente le hacen mucho daño a los animales, a los niños más chiquitos. Son los reyes del bullying. Pero el bullying sádico, principalmente el bullying que pase daño con ese fin, porque en la época tuya y mía, Glenny, el bullying no era bullying, el bullying era chelcha, relajo, burla, y uno no lo tomaba así. La palabra se le ha dado una magnitud ya que no es que no debieron, que no se deba de tener en cuenta que el bullying sí existe. Pero hoy en día estos muchachos que suelen ser lo que más llevan a la dirección, porque le dan golpe al más chiquito, porque abusan del otro, le roban la comida, le hacen, posiblemente sea un futuro antisocial dentro del trastorno, ¿verdad? Disocial de la personalidad. ¿Se pueden dar cuenta en algún momento esas personas que tienen ese trastorno? O sea, que son diferentes. Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista pasaría por ejemplo en las adicciones, para que lo entiendan más fácil. Un adicto, que ahí es donde hablamos de la negación, no sabe que es adicto muchas veces. Puede llegar al grado de conciencia de adicción, que es un adicto, pero eso en la terapia, o también si toca unos fondos muy grandes y se da cuenta de todo lo que ha perdido. Pero en el caso del antisocial, la manera en que toca fondo casi siempre es judicial. Wow. Roban. O sea que él no se da cuenta, o sea, él hace todas esas cosas, pero entiende, para él no está mal. Para nada. Él es normal. De hecho, aquí viene un dato muy interesante, porque es que me fascina mucho ese trastorno. El trastorno antisocial de la personalidad, el que lo tiene, se aburre con una facilidad. Por eso es que necesita emociones fuertes. Como no tiene empatía, lo hemos dicho varias veces, otra cosa, mucha conducta temeraria. Tú te has montado, tú vas a ver posiblemente, tú te montas en un motor o en un carro con uno de ellos manejando, y hacen cosas y se ríen, tú le ves la risa, tú estás asustado, frena. Claro, porque necesitan ese tipo de adrenalina. Yo creo que Ketty entraría dentro de ese traje. Ella le gusta montarse en su motor. Sí, hacen maldad, pero temeraria. Se montan en el motor, te dan una vuelta, se brincan por una cosa, se tiran, cruzan los semáforos en rojo, y eso lo hacen tanto solo como con otra persona. Si es con otra persona es para divertirse de lo que esa persona está sufriendo. No hay empatía, acuérdate. Ese es el punto que siempre voy a hacer. Exactamente. Entonces no lloran nunca, o sea, no sienten dolor. Interesante pregunta. Mira, casi nunca, pero ¿por qué digo el casi? Como no sienten el dolor, va a ser difícil que tú lo puedas ver llorando, pero la ciencia, que lo ha estudiado por años, a los asesinos principalmente, ellos tienen familia.
Sí. Tal vez no lloren, pero ellos cuidan mucho a los seres queridos de ellos. Claro, hay casos donde antisociales o psicópatas. Y ahí voy a explicar lo que dije ahorita del psicópata integrado y el psicópata per se, el agresivo, el que mata, Cuando hablamos de integrado, es una persona que nunca va a llegar a matar a nadie. No va a ser una persona de estos que matan gente y la meten en una nevera. No. Estos son muy normales. El psicópata integrado, lo que no tiene es empatía, puede llegar a altos puertos gerenciales, pero va a arrancar mucha cabeza en el camino. Va a dejar mujeres con hijos embarazadas y se va a olvidar de que tiene hijos, posiblemente, porque no tiene empatía. Son gente que en el tema del amor va a haber mucha infidelidad, pero incluso se lo dicen. Porque el hecho es que a mí no me importa lo que tú estás sintiendo. No saben pedir perdón. Va a ser muy difícil, a nivel de que también hay un alto grado de egocentrismo. Para yo no ser tan egocéntrico, yo tengo que tener empatía. Entonces no es que todo el egocéntrico es un antisocial, pero tienen carencia en el grado de la empatía y por eso pueden ser muy egocéntricos, porque todo es para mí. Yo me lo merezco todo. Ese es un trastorno que podría confundirse, esa parte, con un narcisista. El narcisista ya es otra cosa. Pero tienen su grado de narcisismo en algunos casos. Son personas que, como te dije ahorita, tú lo puedes ver en las cárceles. Vamos a hablar desde abajo, desde el mundo más bajito, económicamente hablando, que son los sicarios, los atracadores, hasta un hombre de saco y corbata que gobernó un país. Hitler fue el más grande antisocial que la tierra ha parido a nivel de presidencia. Estoy hablando que hay otro por ahí, pero Hitler es un ejemplo, porque Hitler intentó exterminar una raza sin ningún tipo de remordimiento. Hizo campos de concentración para eso, y obviamente tenía una teoría de por qué lo estaba haciendo. Y ahí viene la gran guerra que hubo mundial, porque ya ese fue uno de los puntos principales para que ya otros países, que yo no me meto en ese tema, pero yo no defiendo a nadie, tomaran iniciativa porque dijeron, ya lo de este hombre ya es de loco. O sea, era una persona que le declaraba la guerra a un país vecino de ellos y es porque no tenía empatía. Quería adueñarse del mundo, ese egocentrismo, esa persona, ese yo soy lo máximo. Entonces, claro, no todos los antisociales, porque hay casos, vámonos al tema de los psicópatas. Vamos a quitar la palabra psicópatas, tú lo dijiste ahorita, sociópatas. Ajá. El sociópata no le interesa socializar, es muy resentido. Hay una serie muy chula que la pueden ver, ese tipo sí era el ejemplo del sociópata es el que ponía bomba. Una serie que está en Netflix. ¿Cómo se llamaba? A mí me olvidó el nombre. Una Bomber. ¿Cómo se llama? Una Bomber. Le pusieron. Tú lo buscas. Era un tipo en Estados Unidos, de la vida real. O sea, un hecho de la vida real. De la vida real. Él se aisló. Él se fue a una cabaña en el monte. Él no quería socializar con nadie. Y empezó a poner bombas. Él tenía muchas teorías de conspiración y tal. Era un psicópata porque mató mucha gente, pero no le interesaba socializar. Si nos vamos a los otros famosos, entonces ahora te voy a volar a uno de los más famosos de todos, que Ted Bundy. Era un charming encantador, un tipo buen mozo. Mataba mujeres, tenía muchas mujeres, pero se sociabilizaba muchísimo. Y encantaba a la gente. De hecho, él se defendió a sí mismo y él, en el proceso del juicio de él en Estados Unidos, la gente está más loca de loco. Él se defendió a sí mismo y recibía cartas diarias de mujeres que estaban enamoradas de él, sabiendo que él había matado mujeres. Entonces, es un antisocial de libro. Y uno de los casos más famosos que existe mundialmente. ¿Qué pasa? Ted Bundy. ¿Cómo? Déjame hacerte una pregunta. Buen mozo que se acabó. Quizás fuera de... Yo también me gustaba lo bien que se veía ese tipo. ¿Cómo se llaman esas mujeres? O sea, las mujeres que le gustan ese tipo de hombres, que son psicópatas. Mira, por favor. Te voy a decir algo. En el aire. Antes de responderte esa pregunta, es bueno saber que es un trastorno que por lo menos, y creo que me estoy quedando corto, en un 80% se da más en el hombre que en la mujer. Sí. Aunque hay casos famosos, hay un caso de que hasta una serie, hay una película de esta mujer que mataba a hombres en Estados Unidos. Ese nombre no me lo recuerdo. No, en el caso de que la mujer sea. Sí, no, yo entendí lo que tú dices. ¿Por qué esa atracción hacia esta persona
principalmente un delincuente. Exactamente. Mira, yo te voy a responder esto con algo que me han dicho varias pacientes en la terapia. No a ese nivel. A mí me gusta el hombre tigre, el hombre malo. Hay una atracción.